Saludos, Masters de Star Wars, yo soy la Sombra del Imperio. Hoy vamos a hablar de un enigmático tema de la trilogía original de Star Wars. Un momento crucial que hubiese cambiado toda la historia de la saga si en ese momento de su primera tentación al lado oscuro, Luke hubiera sucumbido a su miedo y a sus emociones para pasarse al lado oscuro de la fuerza bajo las órdenes de Vader. Tras el terrible combate que habían tenido Vader y Luke en Bespin, Luke quedaría acorralado, desarmado y sin una mano, víctima del poder de su propio padre. Y ante la enorme revelación de Vader sobre que él era en realidad su padre, Luke cedería a su propio miedo al haber sido derrotado por Vader más que a su valentía ante su única posibilidad de caer al vacío de Bespin, donde desde su punto de vista solo le esperaría la muerte. Luke pues se dejaría llevar por sus emociones más oscuras y por los deseos de saber quién era en realidad su padre, todo con el objetivo de poner fin a ese conflicto destructivo a la galaxia, destruyendo juntos al emperador. El joven Skywalker decidiría con su única mano tomar la mano de Darth Vader e iniciar así su camino como un Sith. Vader entonces le diría que había tomado la decisión más adecuada para el futuro de la galaxia, porque el universo sería suyo como padre e hijo. Ahí mismo, Luke recibiría su propio título como Darth y abrazaría por completo el lado oscuro y las enseñanzas de los Sith. Como su primera lección, Vader le enseñaría a desvanecer su presencia de los ojos de los Sith, para así ocultar su presencia del emperador hasta aprovechar el momento adecuado para ejecutar su ataque. Entonces, Luke desaparecería por un tiempo de los ojos de la galaxia, aprendiendo sobre el lado oscuro de todas las reliquias que Vader había conseguido en esos años, particularmente de los holocrones antiguos Sith. Todo con el fin de desarrollar al máximo su potencial en la oscuridad. Es así que el joven ex Jedi experimentaría un aumento de poder casi instantáneo como los aprendices Sith convertidos solían experimentar. Justo en el momento de la conversión del lado oscuro, Leia, su hermana a bordo del halcón milenario, y el maestro Yoda en Dagobah sentirían un fuerte estremecimiento de la fuerza por la desaparición de la presencia de Luke, creyendo que había muerto a manos de Vader. Pero en ese momento, Obi-Wan aparecería ante ella, diciéndole que Luke Skywalker había caído en la trampa del lado oscuro a manos de Vader y que ahora ella era la última esperanza en la galaxia. Es ahí que de forma súbita Obi-Wan le revelaría a ella que en realidad era la hija de Anakin Skywalker y por consiguiente la hermana de Luke. Leia quedaría pasmada y devastada al mismo tiempo con la noticia, pero Obi-Wan le diría que tendrían que actuar rápido, ya que su única opción era ir con el maestro Yoda al sistema Dagobah para que se entrenase en los caminos de la fuerza como el único camino para poder salvar a la galaxia. A pesar de la abrumadora noticia y de que su amante Han Solo había sido capturado por Boba Fett, Leia dejaría todo a un lado y accedería a tomar el camino de la fuerza para sí misma como el único medio para recomponer toda la situación en la galaxia. Así pues, Yoda recibiría a Leia y le diría que jamás debería subestimar el poder del lado oscuro como en su corto entrenamiento lo había hecho su hermano Luke, así también como su padre antes que ella. Tras esto, ambos con la ayuda de Obi-Wan se ocultarían en lo más profundo de Dagobah, en lo denso de la selva donde el lado oscuro era mucho más prominente y donde su presencia jamás sería detectada. En ese lugar oscuro, Yoda con sus últimas fuerzas, en conjunto con las sabias enseñanzas del fantasma de la fuerza de Obi-Wan, entrenarían a Leia para convertirla en una Jedi, un periodo de intenso entrenamiento que por lo menos duraría 2 años apartada de toda la galaxia. Por su parte, tras su victoria en Bespin, Vader se mantendría como un agente del Imperio, manteniéndose a la espera del momento para traicionar a Palpatine.
Vader, tras su batalla con Skywalker, tendría una audiencia con Palpatine para informarle que él mismo había matado a Skywalker, y como prueba de ello le llevaría lo único que había quedado, su mano derecha aún aferrada a su sable de luz. Palpatine, al no sentir la presencia de Skywalker, mordería el anzuelo, confiando más que nunca en la eficacia y el poder de su propio aprendiz. Y Luke, por su parte, reconstruiría su mano y desaparecería de la galaxia solo para estar bajo las órdenes de su propio padre, cumpliendo misiones menores que lo ayudarían a incrementar su poder, pero siempre guardando el bajo perfil. Entre los habitantes de la galaxia y los rebeldes se esparciría el rumor de que el joven Jedi había muerto a manos de la agente más implacable del emperador, Lord Vader. Palpatine, pues, estaría más que nunca complacido de ver que su aprendiz había superado a su propio hijo y no volvería a dudar de él. Además, Vader le revelaría importante información obtenida de la voz de Luke sobre que el antiguo maestro de los Jedi y el némesis de Palpatine, el gran maestro Yoda, estaba escondido en el sistema Dagobah, por lo cual el emperador dispondría de todos los recursos del imperio, mandando miles de legiones enteras de Stormtroopers para encontrar la localización exacta del maestro. Pero a pesar de que Leia y Yoda se encontraban ahí, la combinación de los misteriosos poderes de alguien tan experimentado como Yoda y el fantasma de la fuerza de Obi-Wan, aunado a la fuerte presencia en la fuerza del lado oscuro que residía en Dagobah, haría que la presencia de los Jedi jamás fuera encontrada ni por los Sith ni por el ejército imperial. Así que después de 6 meses de búsqueda en Dagobah, los agentes imperiales creerían que el maestro Yoda nuevamente se había fugado, pero estarían en un grave error. Vader y Luke, por su parte, pondrían en marcha su plan para eliminar poco a poco el poder del emperador. Comenzarían con una cacería secreta para ir eliminando a algunos de los agentes más fieles de él y a otras manos del emperador, pero siempre haciéndolo pasar como si fueran secretos asesinatos orquestados por los rebeldes. Así pues, dejarían que la rebelión continuara operaciones para crear caos en el imperio, planeando así su golpe mortal contra el emperador y al mismo tiempo contra los rebeldes. Porque después de todo, secretamente Luke y Vader tenían un par de armas secretas. Por una parte, Luke se preparaba más y más con nuevos poderes oscuros que él solo podría tener, dado a que Vader estaba severamente imposibilitado a acceder a poderes mucho más increíbles debido a las limitaciones que Palpatine había diseñado en su traje mecánico. Y su segunda arma la guardarían mucho más delante para ser usada para aniquilar a los rebeldes. Entonces llegaría el día en que toda la flota rebelde se uniría para dar su golpe final contra las fuerzas del emperador en el ataque a la segunda estrella de la muerte. Es ahí, mientras que el emperador y sus fuerzas estaban distraídas, que los Skywalker darían su golpe. Vader entonces entraría solo a la sala del trono del emperador, dejando un hilo de muerte y destrucción entre los oficiales y la guardia real de Palpatine que le habían dado resistencia. Y así, Palpatine se quedaría solo con Vader, sorprendido ante esta repentina traición justo en un momento tan importante para el imperio. Pero Palpatine no tenía miedo, debido a que conocía demasiado bien a Vader, pero tampoco quería manchar sus propias manos con la sangre de su aprendiz. Así que llamaría a sus refuerzos de emergencia en la Estrella de la Muerte, y ahí se daría cuenta del enorme error que había cometido al confiar en él, puesto que con una cara de terror se daría cuenta que el mismísimo Luke Skywalker seguía con vida y había provocado una masacre dentro de la Estrella de la Muerte. Luke Skywalker, inmediatamente después, convertido en un usuario oscuro, entraría a la sala del trono del emperador, y Vader por fin se reiría de Palpatine al ver la preocupación en su rostro. Es ahí cuando los tres Sith entrarían en un mítico combate con sable de luz, donde de la sala del trono saldrían chispazos por aquí y por allá, mientras que en la órbita de Endor los rebeldes ejecutaban su último ataque contra la Estrella de la
muerte. Luke en la batalla protegería a su padre en todo momento de los rayos de la fuerza de Palpatine, recibiendo muchos él mismo, dejando así que ninguno le impactara a Vader. Pero después de todo, la velocidad y el poder oscuro en la fuerza del joven Skywalker, sumado al poder de su padre, serían el arma perfecta para matar con él al decrépito emperador. Así pues, Luke Skywalker con una estocada al pecho acabaría con la vida de Darth Sidious. Y Vader, gustoso de ver tal escena, le dirigiría un último diálogo al moribundo Palpatine. Aprendí muchos de sus secretos, Majestad, pero su poder sobre mí se ha roto. Tras el combate, tanto Luke como Vader quedarían fuertemente heridos, pero no tendrían heridas mortales. Y al ver que el ataque de la rebelión en la segunda estrella de la muerte estaba teniendo éxito, justo como ellos habían previsto, decidirían huir de la estación de batalla para poner en marcha la segunda parte de su plan. Tras la victoria del bando rebelde, Darth Vader y Luke Skywalker reagruparían las flotas imperiales y tomarían control del imperio desde Coruscant al anunciar la muerte de Palpatine, donde Vader se declararía a sí mismo como el nuevo emperador de la galaxia, revelándole a todos los habitantes que él siempre había sido el héroe de las guerras clones, Anakin Skywalker, y es entonces que nombraría a su hijo Luke como su principal ejecutor, así como su heredero al trono imperial. Es ahí que la nueva dinastía oscura de los Skywalker había comenzado. Ambos reinarían entre el caos de la galaxia como padre e hijo, llevando su puño de hierro hacia los rincones más recónditos de la galaxia. Y aquí Vader dedicaría todos los recursos del imperio y a los mejores talentos científicos para mejorar su traje mecánico, aunque aún tendría muchas limitaciones. Y a partir de entonces se darían a la tarea de cazar los restos de los rebeldes, liberando la primera de sus dos armas, los devastadores de mundos. Durante esos 2 años planeando su complot, Vader y Luke habían conseguido crear varias fábricas con los mejores talentos de la galaxia para crear una nueva arma que devastara la galaxia justo cuando los rebeldes creían que habían ganado la guerra. Pero ellos los golpearían fuertemente en los mundos que más habían apoyado su insurrección. Así se valdrían de los devastadores de mundos para traer orden a la galaxia nuevamente, siendo estos un arma muy eficaz. Un arma de hierro aún mejor de la que podría haber sido la estrella de la muerte, lo cual nuevamente provocaría un enorme terror en la galaxia ante el nuevo reinado de los Skywalkers. Así destruirían cada mundo que habían apoyado a la rebelión, como Mon Calamari, el planeta del almirante Akbar que les proporcionaba los enormes cruceros, o Chandrilia, el mundo natal de la líder de la rebelión Mon Mothma, de donde obtenían enormes recursos. Y es así como pondrían nuevamente en jaque a la Alianza Rebelde, impidiéndoles obtener recursos, armas y naves de los planetas que habían apoyado esa insurrección. Pero la segunda arma sería la que remataría prácticamente a la rebelión, puesto que Luke Skywalker iría a bordo de la flota imperial para desencadenar sus nuevos poderes, puesto que con cada ataque de los devastadores de mundos, Luke sería el arma perfecta para destruir las flotas rebeldes que acudían a cada sistema en su auxilio. El Sith Skywalker utilizaría un ancestral poder, las tormentas de la fuerza, que eran capaces desde tiempos antiguos de destruir cientos de naves intergalácticas por medio del uso de choques eléctricos masivos en la fuerza, con lo cual Luke propiciaría poco a poco el fin de la rebelión y así esparciría el miedo del nuevo orden Sith por toda la galaxia. Es ahí que ante toda la destrucción propiciada por el ascenso del imperio de los Skywalkers, los dos Jedi en Dagobah decidirían revelar por fin su presencia para hacerle frente a tal amenaza antes de que fuera más tarde. Instantáneamente, tanto Vader como Luke sentirían un enorme estremecimiento en la fuerza ante la enorme presencia de Yoda y de una nueva misteriosa usuaria en la fuerza.
Vader, en su soberbia por su recién ascenso al poder y ante estar dotado de un nuevo traje mejorado, decidiría que únicamente ellos dos asistieran a Dagobah para aniquilar la amenaza de ambos Jedi, dado a que en todo este tiempo las fuerzas imperiales habían probado no ser capaces de hacer nada. Vader, después de todo, estaría sorprendido porque ¿cómo sería posible que ambos Jedi estuvieran todavía en Dagobah cuando legiones enteras de Stormtroopers buscaron por meses y devastaron el planeta sin encontrar rastro alguno? Eso le preocupaba, pero al mismo tiempo sabía que él mismo tenía que aniquilar la última amenaza contra su recién reformado imperio. Así pues, esto los llevaría a tener una pelea doble en lo más profundo de la selva oscura de Dagobah. Una pelea que decidiría el futuro de la galaxia entre los tres Skywalker y el maestro Yoda. Por su parte, Luke, consumido por el lado oscuro, se sorprendería a ver a Leia ahí, pero a pesar de su antigua relación no le importaría quién fuese ese Jedi, dado a que estaba interfiriendo con sus planes de obtener el poder absoluto para sí. Y también se burlaría del maestro Yoda al decirle que había revelado su presencia únicamente para morir. Pero antes de iniciar el combate, Yoda le revelaría a Luke que de seguir por ese camino únicamente conseguiría eliminar a su propia hermana gemela. La abrupta noticia sorprendería de gran forma a Luke Skywalker y a Darth Vader, pero este era un último intento de Yoda por evocar las buenas emociones que Luke Skywalker algún día había tenido. Pero Yoda se daría cuenta que a pesar de este intento, esto no ocasionaría ningún conflicto dentro de Luke, dado a que estaba demasiado consumido por su propio poder, por lo que nada podría de nuevo jalarlo hacia el lado luminoso. Vader entonces, en su desesperación, iniciaría el combate atacando y encargándose él mismo del maestro Yoda, lo que dejaría a Luke y a Leia solos en combate, una pelea entre los dos hermanos que sellaría el destino de la galaxia. Así pues, la pelea entre los dos gemelos Skywalker se estallaría por toda la selva de Dagobah, repartiéndose cientos de estocadas entre sus sables de luz verde y rojo. Leia sentiría un enorme dolor por la pérdida de su amigo y su hermano, pero su entrenamiento la había convertido en una mujer implacable, que debía hacer lo que fuese necesario para eliminar con la amenaza de los Sith. Sin embargo, continuaba dudando. Luke, por su parte, atacaría con estocadas directas a matar y luciría con los ojos de Sid amarillos, trastornado mentalmente por el poder oscuro, puesto que creía que el camino de sus ex amigos era el equivocado y que la única forma de traer paz a la galaxia era mediante el poder absoluto, con un puño de hierro mucho más joven e innovador del que había sido el anterior, lo cual también comenzaría a aflorar sus sentimientos de traición contra su propio padre. La última batalla entre el bien y el mal continuaría, pero el poder confrontado entre Yoda y Vader sería demasiado, ya que ambos recibirían fuertes heridas. Y a pesar de todo, el nuevo traje de Vader quedaría sumamente dañado. Pero el Jedi tampoco se quedaría atrás, ya que sus poderes, severamente disminuidos por su avanzada vejez, no podrían soportar una última estocada mortal de Vader que atravesaría su cuerpo cayendo mortalmente herido. Y después de darse cuenta que había matado a Yoda, Vader se tiraría al piso por los enormes daños provocados por el maestro Jedi. Pero a pesar de todo, Vader se aferraba a la vida. Esto desataría la furia de Leia, pero al mismo tiempo no desearía atacar mortalmente a Luke, dado a que no quería ser víctima de sus emociones oscuras que habían consumido a toda su familia. El ataque de Leia sería casi implacable, porque le cortaría la mano a Skywalker, pero justo antes del momento de rematarlo, Leia dudaría por un segundo, jalada aún por sus sentimientos hacia su consumido hermano gemelo. Es ahí que en un súbito movimiento Luke jalaría con su mano izquierda el sable de luz que aún estaba aferrado a su mano mecánica y atravesaría el cuello de su hermana Leia, brindándole instantáneamente la muerte.
Luke se consumaría así como el asesino Sith en el que se había convertido, y solo pensaría para sus adentros que había llegado el momento de terminar con todo esto. Así pues, embriagado por el poder del lado oscuro, se acercaría lentamente a su padre, que estaba severamente herido, y parándose a su costado le diría a Vader: no puedo vivir más tras tu sombra. El imperio será mío. Y en ese momento, Luke sellaría el destino de la galaxia al traicionar a su propio padre, liberando un chorro eléctrico de sus manos, haciendo que los circuitos internos de Vader se quemasen hasta su muerte. Con esto, Luke Skywalker le daría fin a la Orden Jedi, asesinando sus últimos vestigios y a la última de los Jedi, su propia hermana Leia. Luke pues se quedaría con el imperio para sí mismo, un nuevo líder supremo del imperio que reinaría con puño de hierro hasta el resto de sus días, creando así una de las dinastías más oscuras y poderosas que la galaxia habría visto en su historia, la dinastía oscura de los Skywalkers. ¿Y tú, Master, qué piensas? ¿Qué te pareció este trágico final agridulce sobre cómo creo que la historia se hubiera dado en caso de que Luke se hubiera pasado al lado oscuro? ¿Cómo piensas que hubiera sido esta historia en caso de que Luke Skywalker hubiera decidido pasarse al lado oscuro justo en el momento de su tentación en el Imperio Contraataca? Me encantaría saber lo que piensan en los comentarios, porque créanme, siempre trato de leerlos a todos. Y también me encantaría ver todas las ideas que tengan sobre cómo hubiera cambiado la historia si alguno de nuestros héroes o villanos hubiera tomado una decisión distinta. Y en su gustada sección llega el comentario del día. Aquí el premio se lo lleva Darth Yodel, ya que en el video anterior sobre las nuevas y reveladoras imágenes de Luke, Rey, Kylo y Phasma de cara al episodio 8, nos dijo que con el video de detrás de las cámaras de los últimos Jedi ha descubierto quién es Snoke, dado a que claramente el video nos muestra que en realidad la fotógrafa es Snoke. Excelente comentario, Master, porque sin duda el parecido entre ambos es demasiado, y ahora creo que la aclamada fotógrafa Annie Leibovitz es en realidad Snoke. Masters de Star Wars, si les gustó este video, no duden en compartirlo y suscribirse al canal, ya que al dejarle un pulgar arriba al video siempre ayudará al canal a llegar a galaxias muy lejanas. Y recuerden, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la Sombra del Imperio.